Vamos a dar comienzo al seminario 12 de microbiología y parasitología. Los virus son agentes infecciosos responsables de numerosas enfermedades del hombre, de los animales y plantas, que pueden afectar también a las bacterias. Los virus pueden definirse como agentes infecciosos y que están caracterizados por ser parásitos intracelulares obligados de pequeño tamaño, entre 20 a 250 nanómetros, poseer una estructura elemental y un mecanismo especial de replicación, y dado que los virus carecen de los constituyentes fundamentales para el crecimiento y multiplicación, deben necesariamente utilizar los sistemas de la célula que parasitan, y por ello se denominan parásitos intracelulares obligados. Sin embargo, la mayoría de los virus poseen enzimas especiales necesarias para iniciar su replicación. Son importantes herramientas de investigación. Utilizando virus se ha avanzado en la biología molecular, en el conocimiento de genes, en los mecanismos de replicación, ya que no se reproducen. Haciendo un poco de historia, la epidemia de viruela durante la Edad Media en Europa presentó alta mortalidad y produjeron cambios económicos, políticos y religiosos. La conquista de América por colonizadores europeos introdujo numerosas enfermedades, entre ellas el sarampión. En el siglo XX tuvimos pandemias por distintos subtipos de influenza A, en 1918 por H1N1, a fines del siglo XX por H5N1 y en el siglo XXI, en abril del 2009, por H1N1. En el siglo XIX se desarrolló un filtro de porcelana que permitía retener a las bacterias, pero no a otras más pequeñas. De ahí se las llamó virus filtrables. En 1878, un microbiólogo holandés, Bengery, presentó sus investigaciones sobre el agente del mosaico del tabaco, una enfermedad que afecta a las hojas de las plantas del tabaco. También con su descubrimiento observó que podía atravesar los filtros de porcelana y que si se inoculaban en plantas de tabaco previamente sanas provocaban la enfermedad. Por eso, la identificación del virus del mosaico del tabaco se reconoce como la fundación de la virología. El virus del mosaico del tabaco fue también el primer virus que pudo ser observado al microscopio electrónico por Stanley en Estados Unidos, por lo que recibió el Premio Nobel de Química en 1946. Los virus pueden estudiarse por métodos físico-químicos o bien por medio de procedimientos que demuestren su capacidad infecciosa. En los métodos físico-químicos podemos detectar partículas virales, actividad enzimática, antígenos o ácidos nucleicos a través de distintas técnicas. Por ejemplo, las partículas virales por microscopía electrónica, los antígenos a través de hemaglutinación y los ácidos nucleicos por PCR. Los métodos para detección de infectividad pueden ser a través de huevos embrionados, cultivos celulares o animales de experimentación. El microscopio electrónico básicamente brinda dos tipos de información: el recuento total del número de partículas virales en un preparado y la apariencia o estructura de las partículas. Hay dos tipos básicos de microscopía electrónica: de transmisión y de barrido. La de barrido permite ver superficies, pero no puede ver más de 10.000 por, y no se utiliza en virología. El microscopio electrónico de transmisión permite la observación de la muestra en cortes ultrafinos. Para utilizar un microscopio electrónico de transmisión debe cortarse la muestra con ultramicrótomo. Para hacer un corte ultrafino, el pellet celular se corta sobre una gota de fijador, formaldehído y glutaraldehído en buffer, en frío. Los cortes no tienen que ser mayores de 0,5 nanómetros. Luego se lo posfija con tetróxido de osmio al 1%, se lo pasa por distintos alcoholes para deshidratación del 50 al 100%, se clarifica con acetona
y se hacen tacos incluyéndolos en resinas epoxi, que polimerizan a 75 grados luego de 48 horas. Luego son teñidos con acetato de uranilo y citrato de plomo, y lo que uno puede observar: oscuro es electrón denso y blanco electrón lúcido. Cuando observamos el microscopio electrónico lo vamos a ver en blanco y negro. Y para realizar tinción negativa se utiliza una muestra sin fijar. Lo que se hace es contrastar con acetato de uranilo, no hay cortes y lo que se ve es por contraste. Con respecto a la estructura viral, se determinó que estaba constituida por ácidos nucleicos y proteínas. Los virus poseen un solo tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Una partícula viral está constituida por el ácido nucleico, protegido por una cubierta proteica denominada cápside, y a veces por una envoltura de composición lipoproteica. La cápside está constituida por unidades estructurales, que son los capsómeros, que son las unidades morfológicas que representan a las unidades estructurales. El conjunto de cápside y ácido nucleico recibe el nombre de núcleo cápside. Las proteínas estructurales son aquellas que, codificadas por el virus, se encuentran formando parte del virión, y las no estructurales son requeridas para la replicación, pero no están en el virión, sino que se sintetizan en la célula tras ser infectada. Con respecto al tamaño de los virus, es definitivamente submicroscópico y oscila entre los 20 nanómetros, que son los más pequeños, virus de la familia de los Parvoviridae, y los 250 nanómetros, que son algunos virus de la familia Poxviridae. Bueno, repitiendo algunos conceptos, los virus tienen un solo ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, pueden parasitar animales, vegetales o bacterias, requieren tener un ácido nucleico y la cápside que lo recubre, algunos pueden ser envueltos, y se considera que virión es la partícula viral completa con capacidad infectante. La mera observación por microscopía electrónica de transmisión no nos permite aseverar que son infectivos. Por eso que cuando hablamos de lo que observamos en microscopía electrónica, hablamos de partículas virales, porque no sabemos su capacidad infectiva. Otro dato es que el proceso de replicación es muy ineficiente y se generan partículas defectivas que no contienen el ADN viral, sino que pueden contener el ADN celular y expresar en la superficie algunas proteínas propias del virus. La cápside tiene las siguientes funciones: la protección del ácido nucleico de la desecación y de las enzimas tisulares, la de presentar estructuras que permitirán la unión del virus a los receptores de membrana de la célula que infectarán. Esto sucede en los virus desnudos, es decir, carentes de envoltura, y la de actuar como complejo antigénico, estimulando la respuesta inmune del huésped. La mayoría de los virus desnudos son resistentes al medio externo, a la desecación y a los solventes de lípidos. Algunas familias de virus poseen fuera de la cápside una envoltura lipoproteica. Aquellos virus que la poseen se denominan envueltos. Dado que la envoltura está constituida por lipoproteínas, todos los virus con envolturas son muy sensibles a los solventes de lípidos, tales como el éter y las sales biliares. En la envoltura se encuentran glicoproteínas que constituyen importantes antígenos del virus. Las funciones de la envoltura son similares a las funciones de la cápside. En los virus envueltos
es la envoltura la que presenta estructuras que permitirán la unión a receptores de la célula huésped. Se trata de glicoproteínas ancladas en la membrana a modo de espículas. La simetría es la forma que adopta un virus en el espacio y que está dada por la estructura de su nucleocápside. De esa forma puede ser helicoidal, icosaédrica, binaria o compleja. Los virus con simetría helicoidal son aquellos que presentan una nucleocápside cilíndrica que puede estar extendida, como el virus del mosaico del tabaco, que infecta las plantas de tabaco, o en el bacteriófago M13. Ambos son virus desnudos. O bien arrollada sobre sí misma y recubierta por una envoltura, como por ejemplo con el virus influenza, que vemos ahí. En el A vemos el virus del mosaico del tabaco y en el B la forma del virus envuelto, que es el virus influenza. Los virus con simetría icosaédrica son poliedros, regulares, con caras triangulares, aristas y vértices. Los virus con esta simetría pueden ser desnudos, por ejemplo, el virus de la polio o el adenovirus, o estar recubiertos de envoltura, como los herpes virus o los togavirus. Los virus con simetría binaria poseen una cabeza con simetría icosaédrica y una cola con simetría helicoidal, por ejemplo algunos bacteriófagos. Y se denominan virus de simetría compleja aquellos que presentan una nucleocápside helicoidal o icosaédrica recubierta por una envoltura laxa. Pueden ser ovoides, esféricos o pleomórficos, dado que la envoltura no es rígida, tal como es el caso de los poxvirus, que presentan forma de ladrillo. Pasamos al estudio de los modelos que disponemos para estudiar a los virus con su capacidad de infectividad intacta. Básicamente es el estudio en huevos embrionados, animales de laboratorio y cultivos celulares, que ahora vamos a hablar de estos tres casos. Con respecto a los huevos embrionados, para su empleo se inocula el agente en cuestión en la membrana coriolactoidea, en el saco vitelino o en el embrión, y tras un tiempo de incubación se observará macroscópicamente las lesiones que pueden producir en dichas zonas. Esto ya no se utiliza más en virología. Con respecto a los animales de experimentación, entre ellos hay roedores, se utilizan para el estudio de la patogénesis viral. Se pueden inocular por diferentes vías y tras un tiempo determinado, que depende del agente en cuestión, se puede observar y estudiar las acciones del virus. No se emplea para diagnóstico virológico. Acá nos vamos a detener un poco más. Los cultivos celulares constituyen la herramienta de mayor uso para el estudio de los virus. Básicamente para su preparación se parte de tejidos que son disociados por disrupción mecánica, seguida de un tratamiento con enzimas proteolíticas en una suspensión celular simple. Luego son suspendidos en medios de cultivo líquido, depositados en frascos o placas. Tras dividirse, las células cubrirán la superficie. Por ejemplo, células epitelioides, fibroblásticas, se van a adherir, van a formar una monocapa y a partir de esa monocapa uno empieza el estudio. Existen distintos tipos de cultivos, los cultivos primarios, los cultivos de células diploides y las líneas continuas o heteroploides. El cultivo primario se prepara de tejidos animales, como se explicó previamente. No superan los 5 o 10 pasajes celulares. Los cultivos de células diploides son una población de células de un determinado tipo que pueden llegar a soportar 20 a 50 pasajes.
mientras que las líneas heteroploides es un tipo celular simple que tiene una capacidad de división infinita, que por lo general proviene de tejidos tumorales, que no se puede utilizar para vacunas, justamente porque proviene de tejidos tumorales. Un ejemplo son las líneas celulares continuas, HeLa, que provienen. ¿Cómo podemos evidenciar el crecimiento viral en un cultivo celular? Bueno, la capacidad lítica de algunos virus sobre las células en las cuales replican pueden evidenciarse por la desunión a la superficie plástica del soporte donde están cultivados. A medida que el número de células infectadas va creciendo, los cambios se hacen visibles para dar los llamados efectos o acciones citopáticas. Estos pueden ser diversos, aunque básicamente los podemos dividir en dos grandes grupos: los que producen cambios morfológicos y la formación de cuerpos de inclusión. Las alteraciones morfológicas que podemos observar son pignosis nuclear, proliferación de membrana nuclear, vacuolas en el citoplasma, sincicios, que son células gigantes multinucleadas por fusión celular, redondeamiento y desprendimiento celular. Y los cuerpos de inclusión podemos observar viriones en el núcleo, nucleocápsides en citoplasma, por ejemplo los cuerpos de Negri en el virus de la rabia, y presencia de cuerpos de Guarnieri en los poxvirus. El tiempo requerido para la aparición de estos efectos puede variar ampliamente, entre 24 y 48 horas hasta varias semanas. ¿Pero todos los virus que se propagan en un cultivo presentan acción citopática? No. Muchos se multiplican sin causar un efecto citopático. Y en ese caso, nosotros para observar la presencia del virus requerimos de algunas técnicas. Una de ellas es la inmunofluorescencia indirecta. Ante la presencia de un nuevo virus, tenemos que lograr un sustrato donde el virus replique en altos títulos. Eso es lograr encontrar un cultivo celular en donde no solo la célula sea susceptible, sino también permisiva, que permita la replicación viral para lograr altos títulos y poder purificar el virus. Luego estudiar la estructura del virus por microscopía electrónica de transmisión, caracterizar sus proteínas estructurales por electroforesis en geles de poliacrilamida, estudiar el genoma viral, caracterizarlo por RNasas y DNasas, caracterizar sus proteínas tempranas, desarrollar un modelo experimental en el cual, en lo posible, se pueda cumplir los postulados de Koch para lograr estudiar la patogenia a nivel experimental de este nuevo virus. Los postulados dicen que el agente patógeno se encuentra presente en animales enfermos y ausente en los sanos. El segundo postulado dice que el agente debe ser cultivado en un cultivo puro, aislado del cuerpo del animal, y que el agente aislado en un cultivo debe provocar enfermedad en el animal susceptible al ser inoculado. También detectar la presencia o ausencia de envoltura, estudiando la infectividad viral luego del tratamiento con detergentes. Bueno, acá observamos en la foto de arriba, vemos las placas y los frascos con cultivos celulares que nos sirven para obtener grandes cantidades del virus y luego purificar los virus a través de un gradiente de sacarosa y ultracentrifugación. Bueno, esta es la técnica de
electroforesis para caracterizar proteínas estructurales. Del lado izquierdo observamos el control positivo para ver los marcadores de peso molecular y a la derecha la muestra. La electroforesis es un método por el cual se separan moléculas por tamaño o peso molecular usando un campo eléctrico. La separación se realiza comúnmente en un gel que habitualmente es poliacrilamida. Su principal uso es la separación de mezclas de ácidos nucleicos o proteínas. Los ácidos nucleicos disponen de una carga negativa y cuando son separados en el gel mediante una corriente eléctrica se dirigirán hacia el polo positivo. A diferencia de las proteínas, que se cargan mediante una molécula llamada SDS, que se incorpora a las proteínas, adquieren carga negativa. Entonces, luego, al someterlas a una corriente eléctrica, se dirigen hacia el polo positivo. Las más pequeñas van más rápido y las más grandes van más lento de acuerdo al peso molecular. Y ahí observamos la caracterización de las proteínas de una muestra. Luego tenemos que caracterizar el ácido nucleico viral. Para ello hay que someterlo a un tratamiento con DNasas y RNasas y enzimas de restricción y corrida electroforética para saber si hablamos de RNA o DNA, si son de cadena simple o doble. Posteriormente clonar el genoma y secuenciarlo. ¿Cómo definimos patogénesis viral? Es el espectro de eventos desencadenados por un virus que conducen a daño y enfermedad. Entonces las preguntas que uno se debe hacer es: ¿cómo entra un virus a la célula? ¿Cuál es la respuesta inmune inicial? ¿Dónde ocurre la replicación viral primaria? ¿Cómo se disemina la infección en el huésped? ¿Qué órganos y qué tejidos se ven afectados? ¿Cómo es transmitida la infección a otros huéspedes? ¿La infección logra ser limitada de modo definitivo o evoluciona la persistencia? Otra de las cosas y de las definiciones que tenemos que tener en cuenta es el tropismo, que es la capacidad de un virus de infectar una población determinada de células de un órgano o tejido. Esa está influenciada por factores virales que tienen que ver con la puerta de entrada y factores del huésped, ya sea cofactores celulares o correceptores. Y luego, con la susceptibilidad y permisibilidad celular. Una célula es susceptible cuando tiene receptores en la superficie que permite que el virus se adhiera. Y es permisiva cuando además logra tener todos los cofactores necesarios para lograr una replicación eficiente. 3 requerimientos se necesitan para que haya una infección exitosa y productiva en un huésped susceptible. 1, que haya suficiente cantidad de virus disponible para iniciar la infección. Otros, que se encuentren con células en el sitio de infección susceptibles y permisivas para el virus. Y la otra, que los mecanismos de defensas locales deben estar ausentes o al menos inicialmente inefectivos. Y para los estudios de patogénesis viral podemos utilizar modelos animales experimentales y estudiar la progresión de la infección, la respuesta inmune, la patología, la expresión de antígenos, la interacción molecular con las proteínas del huésped, estudiar distintas etapas post-infección, y también como patogénesis viral a nivel celular podemos utilizar cultivos celulares, estudiando los receptores, los mecanismos de entrada, salida del virus, los efectos citopáticos, que ya hablamos previamente. La técnica de coinmunoprecipitación es
se realiza cuando se desea saber con qué proteínas celulares interactúa una proteína viral determinada. Entonces lo que se hace es en un cultivo celular infectado con el virus, se le extraen las proteínas. A ese extracto se le agrega un suero contra la proteína viral. Posteriormente se le agrega la proteína A de estafilococos conjugadas con cefarosa, que es una proteína pesada. Se centrifuga, se obtiene así la proteína viral unida a estas proteínas desconocidas, se la separa por la técnica de poliacrilamida, de estudio de corrida en geles de poliacrilamida, y ahí logramos caracterizar las proteínas desconocidas de acuerdo a su peso molecular. Con respecto a la replicación viral, el proceso se inicia con la absorción del virus a la superficie celular, produciéndose luego la penetración y posterior denudamiento del genoma viral, para iniciar su expresión. Debe tenerse en cuenta que el genoma viral se halla envuelto por una cubierta protectora proteica, que es la cápside, y que para expresarse en el interior de la célula debe liberarse de dicha cápside. Esa es la etapa de descapsidación o desnudamiento. La siguiente etapa de la replicación comprende la expresión y replicación del genoma viral. Estos procesos se realizan con distintas estrategias que dependen de la estructura y organización de los genomas virales. Finalmente, los productos virales sintetizados, ácidos nucleicos y proteínas, son ensamblados. Estas estructuras usualmente sufren modificaciones para conformar finalmente la virus progenie, que es la etapa de ensamble, maduración y egreso. La etapa de adsorción constituye la unión específica de una proteína viral con un constituyente de la membrana celular, que es el receptor. Sin receptores no hay infección viral productiva. La adsorción es una etapa de importancia fundamental en el ciclo de replicación viral, ya que el tropismo celular está vinculado a la naturaleza de la glicoproteína de superficie viral y del receptor celular. Posteriormente ocurre la penetración, inmediatamente después de la absorción, y se realiza por uno de los dos mecanismos siguientes: la endocitosis mediada por receptor o la fusión. Todos los virus desnudos penetran en la célula siguiendo el camino de la endocitosis mediada por receptor. En este caso, los virus utilizan un mecanismo celular preexistente. Los virus absorbidos a los receptores celulares son englobados formando una vesícula pequeña cubierta externamente por moléculas de clatrina, y luego rápidamente se forman endosomas desde donde se libera al citoplasma la nucleocápside viral, genoma y proteína. Alternativamente, virus con envoltura conteniendo glicoproteínas con actividad fusionante pueden promover, luego de absorberse al receptor celular, la fusión entre la membrana celular con la envoltura viral, ingresando la nucleocápside directamente al citoplasma. Posteriormente tenemos el desnudamiento, que en algunos virus se produce a nivel de los poros de la membrana nuclear, liberándose el genoma al interior del núcleo de la célula infectada. En esta diapositiva observamos a la derecha lo que está de verde serían los microtúbulos y lo que está de rojo es la presencia del virus polioma en el núcleo. Si en las fotos de la derecha, donde no se observa el núcleo de color rojo,
que se realizó una despolimerización de los microtúbulos y debido a eso no llega el virus hacia el núcleo. Entonces no hay determinación de la proteína mayor de la cápside BP1. Con respecto a los genomas virales, sabemos que hay genomas RNA y otros ADN. A su vez existen los ARN de cadena simple, cadena doble, lineales, segmentados. Los de ADN también pueden ser lineales, circulares, doble cadena, cadena simple. Y están los ARN que poseen la transcriptasa reversa, como son los retrovirus. Bueno, en esta diapositiva resumimos el ciclo de replicación viral, en la que el virus ingresa a través de la absorción a un receptor celular, puede ingresar a través de fusión, como es el caso de los virus envueltos, o a través de endocitosis mediada por receptor. En el caso de endocitosis mediada por receptor, cuando ingresan a la célula, ese virus ingresa en un endosoma, esa vesícula cubierta, ingresa en un endosoma donde libera la nucleocápside. Mientras que cuando es por fusión, libera directamente la nucleocápside, porque la envoltura queda en la superficie de la célula. Posteriormente, después del desnudamiento, queda listo ya el genoma para producir la síntesis de proteínas y la replicación del genoma. Entonces se van a sintetizar proteínas estructurales, enzimas que van a intervenir en la replicación del genoma y proteínas inhibitorias de la función celular. Cuando tenemos replicación genómica y la presencia de proteínas, se ensambla todo, forma la nucleocápside con el genoma, y esas partículas virales pueden salir por brotación, sí, o por lisis de la célula. Y ahí termina el ciclo. En el caso de los virus envueltos, la salida de ellos en células que están polarizadas determina el grado de diseminación. Los que brotan por apical van a producir infecciones localizadas, mientras que los que brotan por la membrana vasolateral suelen producir diseminación con viremia. El estudio de la patogénesis viral implica el conocimiento de los procesos mediante los cuales un virus produce enfermedad en el huésped. Es importante también recordar que un virus puede ingresar y replicar en un huésped y aún inducir una respuesta inmune, pero sin producir signos ni síntomas de enfermedad. Y a nivel temporal, las infecciones pueden ser de corta duración y autolimitadas, que son las infecciones agudas, o pueden ser de duración prolongada, produciendo infecciones persistentes que pueden permanecer durante toda la vida del huésped. Para que un virus pueda propagarse eficientemente en la naturaleza, debe poseer la capacidad de pasar de un huésped infectado a otros huéspedes susceptibles. Ese es el primer paso de este proceso en la diseminación desde el huésped inicial. Existen varias rutas para la diseminación viral. Los virus entéricos son diseminados en altos títulos y por periodos prolongados a través de materia fecal. Algunos virus respiratorios se diseminan por aerosoles producidos por la tos o estornudos. Otros virus a través de la saliva, de secreciones nasales.
o por contacto directo con estas sustancias que se pueden encontrar en fomites. Los virus que infectan el tracto genital están frecuentemente en las secreciones genitales. La transmisión sexual a través del semen infectado tiene un rol muy importante en la transmisión de virus, herpes, HIV. Los virus presentes en la leche y en el calostro también pueden ser causantes de algunas infecciones perinatales, como el HIV. Aunque muchos virus se pueden encontrar en orina, esta no constituye una fuente importante de transmisión viral. Una excepción importante a esta regla pueden ser los arenavirus y hantavirus, para los que la orina de los roedores es una fuente importante de transmisión viral, y el contacto con los aerosoles resultantes de la orina deshidratada puede provocar infección en humanos. En otros casos, la sangre u otros tejidos infectados pueden ser una fuente importante de transmisión viral, como es el caso de hepatitis B, C, HIV, HTLV. Esta vía de infección se ve facilitada por ciertas prácticas médicas, transfusión de sangre, productos derivados, procedimientos quirúrgicos, trasplantes de órganos, algunas prácticas culturales como tatuajes, uso de drogas ilegales endovenosas. Y en el caso de los arbovirus, la transmisión mediante un artrópodo desde un huésped virémico a un individuo no infectado constituye una parte esencial del ciclo de vida natural de los virus. En este caso, la probabilidad de transmisión está afectada por la duración y magnitud de la viremia y por varios factores específicos del vector, tales como el grado de replicación viral en el vector, sus hábitos nutricionales y el ciclo de vida estacional. La transmisión de una infección por material contaminado con sangre infectada es también una parte integral del ciclo vital de muchos virus que producen síndromes de fiebres hemorrágicas. Las infecciones virales pueden ser agudas y productivas, en donde se realiza la replicación viral con altos títulos, respuesta inmune efectiva, corto tiempo, sin secuelas. Después tenemos las infecciones persistentes. En esta se caracteriza por la presencia del virus por periodos prolongados de tiempo, pudiendo producir virus en modo continuo o intermitente. En algunos casos perdura el genoma viral sin detección de proteínas. Puede ser crónica, donde hay producción de virus en forma constante, a títulos bajos, con una respuesta inmune que existe pero que es ineficiente para erradicar del todo la infección. Después tenemos la latente, en el que se caracteriza porque la infección se produce en forma inicial con replicación del virus, pero luego se acantona en el interior de las células como mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Y en forma periódica se reactiva, como por ejemplo el herpes. Y después están las lentas, que son raras, que se caracterizan por una primoinfección de larga data, y que luego de largos periodos de evolución en el que no se detecta el agente, puede desencadenar cuadros clínicos que pueden conducir a la muerte. Y uno de los que se considera es la panencefalitis esclerosante subaguda en los pacientes que tuvieron sarampión, y otras son las infecciones transformantes, que luego de un ciclo de replicación se integran al genoma celular con poca respuesta inmune
y eso puede inducir la formación de tumores. Bueno, y concluyendo, existen factores que determinan una infección viral. Primero, que haya receptores celulares para el virus en el organismo, el tamaño del inóculo que ingresa al organismo, el estado general del paciente. No es lo mismo un paciente desnutrido, con patologías previas, con enfermedades socioambientales y laborales previos, la edad. No es lo mismo las edades extremas de la vida, y también la funcionalidad al momento de la infección de la respuesta inmune, ya sea la respuesta inmune innata y la adquirida, ya que el curso de la infección, ya sea viral o de cualquier otro tipo, depende de ese equilibrio entre la velocidad de la infección y la rapidez y eficiencia de la respuesta inmune.